Vamos a ir a Efesios. Abre tu Biblia en Efesios y vamos a ver, mayormente vamos a estar viendo el capítulo 2 de Efesios, pero también vamos a ver unos cuantos versículos del capítulo 1. Y vamos a estar reflexionando en estos dos capítulos durante este tiempo. Entonces, si ya estás listo, Efesios. Ahora, esta carta está escrita por Pablo y está dirigida a los santos y fieles. Dice en el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Pablo empieza, saluda a todos, ¿sí? Apóstol de Jesucristo, se presenta por la voluntad de Dios. Y entonces está diciendo a los santos y fieles, esta carta está dirigida para los creyentes, los que habían escuchado la palabra de verdad, el evangelio. Sí, en el versículo 13 del capítulo 1 también puedes ver esto, ¿sí? A los que habían creído en él. Pero está escrita también para los gentiles. Sabemos que Dios llamó a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, para personas que no eran del pueblo judío, ¿sí? Y hoy, años después, ¿sí? Esta carta también está escrita para nosotros y la podemos leer así como para nosotros. Y entonces después de los saludos y después de entender que está escrita para cristianos ya que tenían fe en el Señor, gentiles, pero ya tenían fe en el Señor y lo que Él había hecho, empieza Pablo en el versículo 3 del 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, Pablo empieza a decir verdades para los nuevos creyentes, pero también para nosotros. Y empieza lo que es la salutación, en el capítulo 1, empieza a decir verdades contundentes para nosotros, ¿no? Entonces, primero les recuerda, ustedes ya han sido bendecidos, ¿sí? Con toda bendición espiritual. Normalmente cuando escuchamos la palabra bendición, lo primero que se nos viene a la mente son, pues, cosas materiales, pero aquí Pablo nos está llevando más allá, a no solo ver lo material, sino toda bendición espiritual que Dios nos da. Y está cargado este versículo también de esperanza, porque nos dice, ¿dónde están esas bendiciones? En los lugares celestiales, apuntando ya a la eternidad. Y Dios sí nos da las bendiciones materiales. Todo lo que tenemos viene de su mano. Pero también nos quiere mostrar que hay mucho más allá de lo material. Todo lo espiritual que ya tenemos en Él. ¿Sí? La salvación, el Espíritu, sus promesas. Y Pablo empieza a esto, a recordarles cosas. Versículo 4 les recuerda, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Otra verdad contundente para ti. Y así, el capítulo 1 es así. Solo vamos a dar una mirada rápida al capítulo 1. Les recuerda también que son aceptos en el amado. Versículo 6. Aceptos delante de Dios. ¿En quién? En el amado, en Jesús. Hoy tú ya eres aceptado. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice. Y en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces les dice esto, bendiciones, fuiste escogido, eres acepto, pero también les dice, tienes un propósito, y ese propósito es que seamos para alabanza de su gloria. Y tienes que entender esto, el propósito supremo de nosotros es adorar a Dios, es alabarle. Y esta vida solamente es el entrenamiento para lo que nos espera en la eternidad. Ese es nuestro verdadero fin. Nuestro verdadero objetivo debería ser ese. Es nuestro fin supremo. Y Pablo se los recuerda. Y 1:16, el versículo 16, continúa diciendo, luego de todas estas verdades contundentes, Pablo continúa diciendo y dice, no ceso de dar gracias
por vosotros. ¿Cuántos de nosotros seguimos dando gracias los unos por los otros? ¿Cuántas veces oramos por nuestros hermanos dando gracias a Dios por sus vidas? Y Pablo está diciendo, yo constantemente, o sea, no paro de orar, no ceso, sino que ustedes están siempre en mis pensamientos, en mis oraciones. Y después dice, ¿por qué? ¿Por qué ora también por ellos? Dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta es una bonita manera de orar por los demás. Señor, yo te pido que le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra. Y estarás de acuerdo conmigo que hay momentos en los que tú puedes llegar a tu Biblia a leer y no entiendes nada. ¿Te ha pasado? Y podemos orar por esto, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación y ayúdame a entender, a crecer en el conocimiento tuyo. Revélate a mí. Es una bonita manera de orar por los demás, pero también es un buen deseo que tú puedes tener para ti. Decir, Dios, ahorita que voy a leer, ayúdame, dame espíritu de sabiduría. Y revélame lo que quieres decir, lo que quieres hablarme. Y sí, hay veces que tú empiezas a leer y realmente no pasa nada. No puedes palpar algo, algún resultado inmediato. Y nosotros estamos acostumbrados a todo lo inmediato, todo es rápido. Pero de repente, si tú permaneces y perseveras, de repente algo hace clic y Dios empieza a revelar a través de su palabra a ti y empiezas a entender. Y entonces te brinca alguna palabra, te brinca alguna frase o algo te confronta. Y continúa diciendo en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y que un día podamos entender esto, esta esperanza de vida eterna que nosotros tenemos, alumbrando los ojos. Y así, y si tú permaneces en Él y en leer su palabra con este deseo genuino, Señor, dame este espíritu de sabiduría, de entendimiento, y de repente algo hace clic y de repente tus ojos son abiertos, son alumbrados. No es algo instantáneo, ojalá fuera un chip, un clic que nada más te den y ya está, es algo que de permanecer. Y de repente entiendes y de repente la palabra se convierte en una lámpara que alumbra tus pies. Seguramente conoces y te sabes de memoria este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabes, a mí me gusta mucho correr, muchísimo. Tú dices, ¿a poco? ¿A poco sí? Sí, evidentemente ya no lo hago. Corro de manera aislada, muy aislada. Pero hace muchos años me encantaba correr, o sea, corría yo mucho, me gustaba mucho hacer larga distancia. Más o menos cada 15 días hacía yo alguna carrera de larga distancia, ¿no? Arriba de 18, de 20 kilómetros. Estaba yo obviamente muy flaquito. Ya después me casé y ya sabes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te digo todo esto? En aquella época estaba yo muy enganchado con todo lo del running. Y sí. De hecho, cuando Talí habla de correr, aquí yo hasta me emociono y ya yo, según yo, no, ya voy a regresar y ahora sí. Y bueno, ha sido difícil, pero sí, siempre, por actitud no paro, ¿verdad? Pero bueno, en aquella época estaba yo súper enganchado con correr y entonces compraba yo hasta unas revistas que eran mensuales, se llamaban Runner's World y traían artículos y tal, hacks para que pudieras correr más rápido y tal. Y ahí estaba yo leyendo, implementando todo, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo ese mundo conozco
una actividad que se llama trail running, que es correr en sendero. O sea, no es como salir aquí al bule o ahí al parque por tu casa, sino ir a correr literalmente en senderos con terrenos irregulares y muchas veces en montaña. Entonces se me metió en la mente hacer alguna de esta carrera y empecé a investigar todo, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay unas carreras de este tipo que son durante la noche. O sea, porque son tan largas, son de muy larga distancia y en terrenos no planos, entonces las carreras duran muchas horas, que tienen que empezar a las 12 de la noche. Y pues está todo oscuro. Y aparte en una montaña, no sé si has estado en alguna población donde pues no hay alumbrado. ¿Qué tienes? Solamente la luz que deja ahí la luna, ¿sí? Y así empiezan estas carreras. ¿Y a qué quiero llegar? Todos los corredores que salen a las 12 de la noche usan una bandita con una lámpara aquí. Y así como más o menos la de los mineros. Entonces se ponen la lamparita, la prenden, y entonces ya sale, tocan la pistola, sale la carrera, todos salen, pero van a oscuras, completamente oscuras, en la montaña, en terrenos irregulares. Y me encanta esta figura de la lámpara porque pues solo tiene un rango de alcance lo que te alumbra y solo hasta donde puede dar la luz es lo que tú ves, lo demás hacia allá está oscuro y entonces un paso a la vez, un paso más, una zancada más para ir viendo. Y me encanta eso porque en algún momento la palabra de Dios se convierte en eso, va alumbrando cada paso que vamos dando. Pero tienes que ir una zancada a la vez. A veces nos llena la ansiedad, todo. Quisiéramos ya ver más allá, quisiéramos ver lo que pasa en 2, 3 años, dónde vamos a estar, qué vamos a lograr, qué vamos a hacer. No lo vemos, no se nos es dado ver el futuro. Pero la palabra de Dios es esa lámpara que va alumbrando cada paso, va alumbrando el camino. Entonces, bueno, así Pablo empieza a decir estas verdades contundentes para la vida cristiana y déjame decirte, esas verdades continúan a lo largo del capítulo y no solo a lo largo del capítulo, a través de todas sus cartas. Pero bueno, hablando en esta en particular, vimos estas verdades y nosotros la realidad es que lo leemos tan fácil. O sea, acabamos de medio leer el capítulo 1 ahorita en 5 o 10 minutos y tal. Pero hay algo que me impresiona demasiado. Hay una realidad. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, está preso. O sea, nosotros aquí lo leemos bien frescos, así. Hay un video que seguramente puedes ver en YouTube de Marcos Vidal, que hace esta observación, ¿no? O sea, pareciera que Pablo está cómodamente escribiendo esto ahí en una oficina climatizada, dice Marcos Vidal, con una Coca-Cola en la mano, ¿sí? Sí, el Señor los ha bendecido, ustedes son aceptos en la mano, ahí tranquilo, bien fresco. Está preso cuando está escribiendo esto. Y no solo eso, no solo está preso, o sea, es un Pablo que durante su ministerio realmente le pasó de todo. Padeció realmente por el evangelio. Entonces, no, estas palabras no son huecas o no son nada más por decirlas. Pablo, después de su conversión, fue un gran evangelista, fue un misionero, hizo varios viajes misioneros, fue el instrumento que Dios escogió para llevar la palabra a los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles. Pero realmente padeció muchísimo. Y demos una mirada a esos padecimientos. Vamos a 2 Corintios 11. Vamos muy rapidito a 2 Corintios y ahorita regresamos a Efesios.
hasta el título que le ponen a los capítulos, dice sufrimientos de Pablo como apóstol, más o menos en el versículo 16, 2 Corintios 11:16. Pero bueno, vamos al 23, en su segunda parte del versículo 23, 11:23. Pablo está diciendo: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, está narrando todo lo que ha vivido. Y mientras leemos, me gustaría que dimensionaras lo que cada cosa significa. Qué fácil es leer y listo, una historia más. Qué fácil es acostumbrarnos o normalizar lo que hemos leído en la Biblia. Y hoy quisiera que dimensionemos cada cosa, que no nos acostumbremos. Hay un dicho por ahí que dice: a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Qué peligroso sería acostumbrarnos a estas historias y ya está. Pero bueno, entonces leemos con esto. Vamos a dimensionar lo que está viviendo Pablo aquí. Entonces continúa diciendo: en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, apedreado. 3 veces he padecido naufragio. ¿Te imaginas? 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto es Pablo. Y todo esto lo padeció por el Evangelio. Entonces vamos a Efesios de regreso. No imaginarías que alguien que ha vivido esto pueda seguir convencido de todas estas verdades que hemos leído en el capítulo 1 y de todas las demás que va a decir más adelante, y en lo que está cargado sus cartas, ¿sí? Cargadas de palabras de verdad, de palabras de ánimo, de exhortación, de fomentar la unión. No esperarías esto de alguien que ha padecido tantas cosas, y mucho menos de alguien que está preso. Yo creo que para muchos de nosotros el hecho de caer en prisión a causa del Evangelio, quizás sería razón suficiente para parar. O sea, ya hasta aquí llegué. Por eso muchas personas ante la primera dificultad abandonan la fe. Porque pues así somos. Sí, nos desanimamos y en las dificultades nos sentimos pues a lo mejor asfixiados. Ahora, Pablo está pasando todo esto por amor al Evangelio, ¿no? Y muchas veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua por otras cosas, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros estar encarcelados no sería ya un motivo suficiente para decir: ya no hablo más, mejor me quedo callado ya?
ya me entambaron, ¿no? Ya. Y Pablo no, Pablo sigue. Qué gran ejemplo, ¿no? Para nosotros. Entonces, ante la primera dificultad, a lo mejor recordar cómo Pablo permanecía en su fe. O ante el primer roce aquí entre nosotros, si a él lo apedrearon, o sea, imagínate, o sea, no es que le tiraran una pedrada de que le tiraran una indirecta, le tiraban unas piedras y aquí alguien te tira una indirecta o ya te miraron feo y ya te quieres ir y es un gran ejemplo, Pablo, para nosotros en ese sentido. Y entonces continúa en Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Continúa. Y con este contexto en mente vamos a leer todo lo demás, lo que sigue. Vamos a Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo sabe de lo que está hablando. Les recuerda a los gentiles y les dice, o sea, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios les dio vida. Ok, ahí está el recordatorio y es para nosotros también. Pero Pablo sabe lo que está hablando. Él era antes conocido como Saulo y perseguía a los cristianos. Incluso dice, me dieron poder los más grandes sacerdotes y yo perseguía a los cristianos, incluso cuando los mataban. Yo di mi voto, dice Pablo. Ese era Saulo, también conocido como Pablo. Muerto, completamente perdido, completamente lejos de Dios. Pablo sabe lo que está diciendo aquí. Sí, nos dio vida. O sea, y él estaba así, perdido. Y él pensaba que hacía lo correcto, perseguir a los cristianos. Hasta que un día tuvo un encuentro con el Señor y lo puedes ver, incluso se narra en varias ocasiones en el libro de Hechos. Y él lo dice también cada que tuvo oportunidad, lo dice en sus discursos de defensa. Y él dice, un día iba yo camino a Damasco y se me apareció Jesús. Y nuevamente, imagina esto, se le apareció Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue la transformación, ahí fue el encuentro. Entonces, todo lo que está diciendo Pablo nace de un corazón profundamente agradecido porque él sabe lo que fue y sabe lo que es ahora. Por eso, esta perseverancia en la palabra de Dios, en la doctrina. Por eso él predicaba acerca de la gracia, porque él sabía. Y tenía marcado ese encuentro en su corazón. Y lo sé porque lo dijo en varias ocasiones. Lo contó en varias ocasiones. Y yo no sé tú, yo tengo muy marcado en el momento en que me encontré con Dios. Lo tengo atesorado en mí. No fue algo bonito, porque a veces es duro. ¿Sí? La manera en la que Dios se encuentra con nosotros es muy diversa. Tú tienes tu historia. Si ya te has encontrado con el Señor, tú tienes tu historia, tú tienes tu testimonio y nunca deberías dejar de darlo, así como Pablo. Porque Dios usa eso. Yo tengo muy marcado el momento. Cuando Dios me habló, yo estando perdido, completamente perdido, lejos de Dios. A pesar de que yo crecí en un hogar donde me inculcaron todo el tiempo la palabra de Dios, lejos de Dios completamente, en la droga. Y un día Dios me habló y a través de unas palabras de mi papá, hijo, corrige tu vida, vas en rumbo de muerte. Esas fueron para mí el equivalente de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora no me estoy comparando con Pablo, ¿verdad? No me atrevería de ninguna manera, pero sí me identifico con él.
con esta revelación que un día Dios se me reveló y Dios se encontró conmigo esa noche en el hospital antes de que mi papá muriera. Y lo tengo atesorado. Y Pablo está hablando de todo esto y todo lo que hace lo hace desde un corazón profundamente agradecido porque sabe lo que fue, sabe de dónde Dios lo sacó y lo puso acá. Vamos, órale, lleva el evangelio. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis. Y aquí habla en pasado. Y si tú te has encontrado con Dios, hay una implicación en esta palabra, es que ya lo pasado. Ya no deberíamos andar en los mismos caminos. Esta es la implicación de esta pequeña palabra, en los cuales anduvisteis. Y si tú ya te has encontrado con Dios, ya no deberíamos de andar en qué, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, puedo imaginarme cosas que pasaban en esa época para decir esto, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Se está refiriendo a Satanás? Y él gobierna este mundo. No sé exactamente qué sucedería en esa época que Pablo está diciendo esto, pero sí veo lo que sucede en nuestra actualidad. Y entonces estas palabras tienen un peso importantísimo aún hoy. Estas corrientes de este mundo, ¿qué vemos hoy en el mundo? En un mundo completamente caído. Digo, la maldad siempre ha existido, por algo Pablo está poniendo esto. ¿Qué vemos estas corrientes de hoy en día? ¿Qué vemos? Estamos en un mundo caído. Hay muchas corrientes de pensamiento, muchísimas, ¿sí? Diferentes religiones, todas en una constante búsqueda de algo espiritual, de alguna experiencia. Ideologías de género, identidad de género. Tú puedes identificarte con lo que sea. Mientras a ti te funcione, está bien. Eso es lo que hay hoy en día. Y todo el tiempo es lo mismo. Y tienes este príncipe de la potestad del aire. Quiere infiltrar estos pensamientos en toda la sociedad y también en la iglesia. Y tienes en tu mano lo que yo creo es el arma de destrucción masiva mediante el cual Satanás está buscando meter estas ideas por todos lados. El celular. Lo que no terminamos de entender es que todo es a propósito, todo lo que te llega y tú ves es a propósito, está totalmente controlado. Por eso ves, si te la pasas scrolleando, el mismo algoritmo te va a ir llevando por donde él quiera. Por eso ves en Netflix series y películas. Está la película todo normal, va muy bien, y de repente una escena que no tenía nada que ver, no tenía ni propósito en la trama, no tenía trascendencia y te la meten, ¿sí? Inclusión, ¿sí? Igualdad de género, identidad de género, perdón. Y te meten una escena que no era necesaria para la trama. Esto es adoctrinamiento. Se busca normalizar todas estas corrientes. Y entonces te entra por el celular, ahí estás. Por eso los jóvenes hoy ya no se quieren casar, evaden el compromiso. Algunos no quieren ni siquiera tener hijos. No sabes de la gran bendición que se están perdiendo. Yo soy un convencido, y esta es mi opinión personal, que deberíamos de manera intencional reducir o eliminar drásticamente nuestro consumo de las redes sociales. Es mi opinión personal.
O la otra parte es consumir contenido que te edifique. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, todos nosotros anduvimos. Si tú dices, bueno, oye, yo no he andado en esas cosas que estás diciendo, yo no he andado en eso. Bueno, déjame decirte algo. A veces caemos en este error de creer que hay pecados más escandalosos, y a lo mejor sí, o sea, hay pecados más escandalosos, pero la Biblia es clara y dice, todos hemos pecado. Entonces, en otras palabras, todos tenemos, ahí hay alguna colita que nos pisen. Todos somos pecadores. Entonces, todos nosotros vivimos, dice Pablo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y merecíamos la ira de Dios. Era justa esa ira de Dios. Pero, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es rico en misericordia, y misericordia es que no nos ha dado el pago que merecíamos, y eso ya es una bendición, que no hayamos recibido el pago que merecíamos. En cambio, ¿qué recibimos? Amor. Y aquí tienes otra verdad contundente, y es no solo para los gentiles, es para ti, no solo para los efesios, es para ti y para mí. Nos amó, ya está hecho, ya te amó. Y tienes que salir hoy convencido, Dios te ama. Quizás justamente por esta situación, estar lejos de Dios, o quizás por estar en nuestros delitos y pecados, o a lo que anduviste, tú sigues como que cargando algún aire de culpa y pierdes la perspectiva, y a lo mejor has sentido en algún momento que Dios no te ama. Hoy tienes que saber que no es así. La realidad es que Dios te ama. Dios te amó y te ama hoy. Quizás has vivido alguna dificultad, vienes arrastrando algún problema de años. Quizás creciste en una familia disfuncional, llena de abusos. Sea cual sea la situación y has perdido la perspectiva, recuerda, Dios te ama. Y esa es una verdad contundente a la cual tenemos que aferrarnos. Y nos ama tanto que dio a su Hijo. Y dice, termina diciendo el versículo 5, por gracia sois salvos. Un regalo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Nos resucitó de qué? De esa muerte. Y está hablando de muerte en la que andábamos, muerte espiritual. Obviamente estamos vivos aquí todos, pero en algún momento estuvimos muertos espiritualmente. Entonces dice, juntamente con Él nos resucitó, nos dio esta vida espiritual. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora tú ya tienes otra posición, ahora tú eres hijo de Dios, y ahora tienes esperanza de vida eterna. Y un día estaremos con Él en el cielo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Y increíblemente han pasado los siglos y la gracia de Dios sigue estando extendida para todos. Ya, y dice abundantes riquezas. Ya de por sí la palabra riquezas es, ¿no? Pero dice abundantes riquezas. Su gracia es inagotable para ti.
Y pasan los siglos y seguimos hablando de la gracia de Dios. Y este versículo tiene un peso increíble, ¿no? Versículo 8. Y este versículo seguramente te lo sabes de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Es un regalo. Es por medio de la fe. Entonces lo único que tienes que hacer es creer, tener fe. No por obras, dice el siguiente versículo, el 9. Para que nadie se gloríe. No es por obras, no hay nada de lo que puedas hacer que te haga ganar la salvación. Y es algo que Dios había estado hablando en este tiempo, sobre todo a los que tomaron el discipulado de porque la gracia todo lo cambia. Y es esto, no hay nada que puedas hacer, o sea, no es de que una lista de voy a leer la Biblia tanto tiempo, voy a orar tanto tiempo, voy a venir aquí a la iglesia y pues yo creo que con eso voy a alcanzar la salvación. No, la realidad es que no. O sea, sí tienes que hacer todo eso, pero eso no te da la salvación. Lo que te da la salvación es creer en el Señor. Es la fe. Y es un regalo. Solo tienes que tomarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, varios andarían como pavos reales, ¿verdad? No, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Y de hecho es un error que a veces vemos, lamentablemente. Y es una mala actitud. Si en algo nos hemos de gloriar, que sea en la obra de Jesús en la cruz. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo está? No es por obras, pero ¿somos creados para buenas obras? Bueno, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Las buenas obras deben ser un resultado de haber tenido esa fe en Dios. No un esfuerzo tuyo para ganar el favor, el perdón y la salvación. Entonces, una buena señal de que estás caminando con Dios es que tú anhelas de manera natural agradarle, de manera natural. O sea, no es forzada de que tengas un checklist, tengo que hacer esto para ganar. No, eso, cuando tú detectas eso en ti, ahí hay un foquito rojo. Una buena señal es que tú simplemente lo deseas. Deseas agradarle porque entiendes su amor y porque entonces también tú lo amas. Así como cuando andabas enamorado de tu esposa y te querías ver bien, hasta hacías ejercicio, ¿verdad? Como yo. Y ya casado ya lo dejé de hacer. Pues ya la amarré, ¿verdad? Ya. Pero eso, te querías ver bien, querías gustarle, querías agradarle y era obligado. Te pusieron una pistola para que, bueno, los que no se han casado ya los veré ahí perfumándose así. Era natural. Y entonces una buena señal de que estás entendiendo esto y estás caminando con Dios es eso, es natural. O sea, quieres agradarle. Y no quiere decir que jamás vamos a volver a fallar, todo lo contrario. Vamos a volver a fallar. Santiago, en el libro de Santiago nos vino a rematar porque dice que quien falla en una cosa de la ley, o sea, si nos vamos a la ley y fallamos en una, ya infringimos toda la ley. O sea, Santiago nos viene a rematar. Entonces, por eso es que no debemos poner nuestra mirada en las obras, porque vamos a fallar. Y sí, a veces sentimos que no damos el ancho, pero eso no te tiene que desanimar, sino al contrario, tienes que recordar todo lo que hemos estado leyendo. Entonces,
vamos al versículo 11 del capítulo 2 y voy a leer hasta el 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí Pablo hace referencia a la circuncisión y justo eso era un problema a los que se enfrentaron los gentiles. Los judíos decían, bueno, está bien, pero que se circunciden. Si van a creer y si van a estar en esto, que se circunciden. Pero ese no era un pacto que Dios había hecho con los gentiles. Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y los judíos estaban demandando que los gentiles se circuncidaran. Y eso era un pleito, una enemistad. Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está más cerca de Dios o no? Los gentiles no. Y esta era una enemistad constante. Y Pablo justamente habla de esto y dice, a ver, la obra de Jesús en la cruz vino a derribar esto, ¿sí? Vino a acabar con esta enemistad y ahora somos uno. Somos un cuerpo en Cristo. Y el versículo 18 dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya tenemos libre acceso a él. La obra de Jesús en la cruz fue suficiente. Y Pablo termina este capítulo 2 y con esto vamos a terminar también nosotros, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes estábamos lejos, estábamos muertos y por la fe hemos sido hechos hijos de Dios, aceptos. Y ahora ya no estamos lejos como extranjeros. Somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y somos miembros de una gran familia, la familia de Dios. Entonces voltea a tu lado tantito, así, alrededor. Esa es tu familia. Y tú dices, no manches. Allá está el que me miró feo. Esa es la familia, esta es la familia. Somos una iglesia, ¿cómo decir? Pequeña en cuanto a esta escala en comparación a lo que es la iglesia del Señor. Pero bueno, domingo a domingo, miércoles a miércoles y en todas las actividades que hay, pues este grupo y los que vienen a la una somos esta familia con la que convivimos. Edificados, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ya hemos visto en otros estudios este significado de la piedra angular, la que sostiene toda la estructura, todo el edificio.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y tenemos una gran bendición aquí en Semilla, y es que uno de los distintivos es eso, que permanecemos en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y si has leído o has tomado distintivos, sabes, perseveramos en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Ese es nuestro fundamento, y de ahí no nos vamos a mover, porque ahí es donde está la verdad fundamental. Todo lo demás son, pues, a lo mejor costumbres, ¿no? Y en las iglesias y en la familia de Dios se da mucho esto, mucha división o mucho pleito por costumbres, por si se hace esto o no, pero lo que verdaderamente es importante es que permanezcamos en el fundamento, que es Jesús, la piedra angular, en quien todo el edificio, versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esta figura de edificio, de edificar, deberíamos aplicarla cada que nos vemos, cómo edificamos a los demás. Y esto viene escrito después de todo lo que hemos estado viendo, y te digo, y todo lo que falta en la carta de Efesios. Pero ves cómo estas verdades, el recordar de dónde Dios te ha sacado, en entender la gracia y la fe, puede ser de edificación para todos los que venimos domingo a domingo. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de alguien más aquí? Por favor, no termines la reunión y te vayas. Trata de conocer a alguien, trata de escucha su historia, su testimonio, y vas a salir muy edificado. En ese sentido, tendríamos que venir todos los domingos con una expectativa. Y Bob Kauflin, en su libro Verdaderos Adoradores, dice, deberíamos venir pensando que ningún domingo es normal. Dices, bueno, sí, hoy no es normal porque no predicó tal. Pero no, es venir con la expectativa de ver qué Dios va a hacer, qué Dios va a hablar, con quién voy a hablar y cómo voy a salir edificado, o cómo voy a ayudar yo a edificar a otra persona. Esa es la familia de Dios. Y usa esta figura del edificio, pero también tenemos la otra figura del cuerpo, que ya la conocemos muy bien. Y todo esto bien coordinado, bien coordinado. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y que sea esta la finalidad, obviamente, de venir aquí, es venir no solo a escuchar su palabra, sino a adorar a Dios, que a eso venimos, pero también ser edificados unos con otros. Y es bonito ver este ejemplo de Pablo de permanencia, de perseverancia, y de recordar de dónde Dios te ha sacado. Y hace rato cantábamos, a Dios sea la gloria. Y ese es el objetivo final. Y qué hermoso himno, por lo que hiciste en mí. Es la palabra de Dios revelada a través de este hermoso himno. Y deberíamos concluir con esto. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en nosotros. ¿Oramos? Dios, hoy te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque levantaste a Pablo y lo usaste como un gran instrumento, y hasta años después seguimos siendo edificados, siendo bendecidos con las cartas que él escribió. Y gracias por su vida y gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades contundentes. Ayúdanos a no olvidarlas, a recordar que hemos sido bendecidos, que somos aceptos, que tú ya nos has amado. Recordar de dónde nos sacaste, de una vida completamente perdida, y hoy nos has dado vida. Y podemos decir que la gloria sea para ti por eso que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a edificarnos unos a otros cada que nos veamos,
a entender que esta es la familia de Dios que tú nos has dado, con nuestras diferencias, con nuestros roces, nuestros defectos. Ayúdanos a ver esto como una gran familia y que cada que vengamos aquí no solo adoremos tu nombre, sino que salgamos edificados los unos por los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.